Hola, vamos a platicar sobre la compacidad en espacios métricos. La compacidad es una propiedad más bien topológica. Quizás en este momento no es claro qué significa eso de topológico, pero en los espacios métricos adquiere un sentido muy importante porque esta propiedad de espacios métricos en particular permite que haya propiedades muy interesantes, por ejemplo, cuestiones cuando se trata de continuidad, de funciones, cuando se trata de sucesiones de funciones y cuando se trata de convergencia. Entonces, bueno, no sé si afortunado o desafortunadamente la definición de ser un conjunto compacto no parece natural en una primera instancia, pero lo que sí es lo que sí es cierto es que vamos a ver algunas equivalencias en el caso de los espacios métricos que los van a hacer muy identificables. Bien, entonces pues empiezo por recitarles la definición de qué significa que un subconjunto de un espacio métrico, un subespacio de un espacio métrico sea compacto. ¿Sale? Bueno, para eso antes tenemos que decir qué significa ser una cubierta. Digamos que una cubierta, por definición, será una familia de conjuntos, digamos, U alfa, con alfa en algún conjunto de índices. Digamos, esta familia de conjuntos es cubierta de un conjunto X si nuestro X, ¿verdad? Pues queda cubierto, es decir, que si nuestro X está contenido en la unión de todos estos conjuntos U alfas. ¿Sale? Bueno, X está contenido en las piececitas estas U alfas, ¿no? Y las cubiertas importantes en el concepto de compacidad son las cubiertas formadas por conjuntos abiertos. Entonces decimos que una cubierta abierta es simplemente una cubierta formada por conjuntos abiertos. Bien, entonces decimos que un espacio métrico X, bueno, perdón, el espacio y un subconjunto K de X, decimos que K es compacto, ¿sale? Si para cada cubierta, digamos, U alfa, alfa en I, ¿verdad? Cubierta, pero de K, ¿verdad? Si para cada una de estas la mayoría de sus elementos está de más, es decir, existe solamente una cantidad finita de ellos con las cuales ya hemos cubierto acá. Es decir, existe un subconjunto, digamos, I, un subconjunto, digamos, J de I finito, esto es lo importante, de tal manera que pues está la familia de los U alfas, pero con alfa nada más en J, no en todo I, es cubierta de K. ¿Sale? Entonces, eso es el asunto. ¿Qué tiene más de natural este concepto? Pues a lo mejor no mucho, no es claro, pero fíjense que frecuentemente, si nosotros tenemos un espacio métrico X, pues para cada punto de X, cada uno de ellos localmente ocurre alguna cosa. Y localmente ocurre alguna cosa quiere decir que en un entorno de cada uno de estos puntitos X ocurre algo deseable. Por ejemplo, pues que una función o sí, que una función, por ejemplo, sea continua, que una función esté definida o que algo. Entonces, quizás para cada puntito X en nuestro espacio X nosotros pudiéramos tener una bola y si lo cambiamos ahora a este Y, pues para este Y tenemos otra bola y así, ¿no? Si nosotros cambiamos de puntito, pues tenemos diferentes vecindades de ese puntito en las que pasa algo que nos gusta que pase.
Ajá, pero bueno, puede ser que estos a veces se vuelvan más chiquitos, a veces para algunos puntos la vecindad deseable sea grande, para otros sea chiquita. Este, em, y bueno, pues son muchas, ¿no? Serían tantos como elementos de nuestro espacio o de un subconjunto X, de X probablemente infinito. Pero en el caso de que X o que su subconjunto sean compactos, ah, vamos a tener una ventaja y es que esta propiedad deseable pues va a estar presente en, bueno, localmente cada una de estas vecindades, pero van a tener que ser poquitas. Es decir, que con pocas de ellas, con una cantidad finita de ellas, nosotros lograremos cubrir a todo el espacio. Es decir, que pues en pocas piezas la propiedad deseable se va a cumplir. ¿De acuerdo? Ese es entonces el, el meollo de la compacidad. Es por eso que la compacidad es una propiedad importante e interesante. ¿Sale? Entonces, bien, pues vamos a ver algunas propiedades. Por ejemplo, una muy importante es que la compacidad no es relativa a subespacios. Por ejemplo, nosotros sabemos que si tenemos un espacio métrico X, y dentro del otro, un subespacio Y, digamos, por ejemplo, pues los abiertos del subespacio Y son simplemente lo que resulta de intersectar un abierto de X con el subespacio Y, ¿cierto? Así que, pero sin embargo, los abiertos del espacio pequeño no necesariamente son conjuntos abiertos según el conjunto grande. Lo mismo con los cerrados. Sin embargo, con los compactos esto sí pasa. Es decir, que si un, digamos, si nosotros tenemos esto así, si X es espacio métrico y K es un subconjunto de Y y es un subconjunto de X, es decir, pensamos a Y como subespacio de X y K como subconjunto del subespacio. Ajá. Bueno, entonces, digamos que K es compacto según Y, sí y solo si lo es según X. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, a ver, al ser K un subconjunto de Y, pues podríamos cubrirlo con abiertos de Y. Y también podemos cubrirlo con abiertos de X, ¿no? Si tenemos la propiedad de que cada cubierta por abiertos de Y tenga una subcubierta finita, pues entonces también vamos a tener esta propiedad cuando lo hagamos con abiertos de X. Y al revés también. ¿Vale? Ese es el meollo de este teorema. De la demostración voy a hacer la parte que es un poquito, pero no más, muy poquito más complicada. Una de las dos flechas tiene una sutileza más que la otra. Y esta sutileza es la de ida. ¿Sale? No es cierto, es la de regreso. Es en el regreso donde está presente esta sutileza. ¿Sale? Entonces vamos a suponer nosotros que nuestro K es compacto según los abiertos de X. ¿Sale? O sea, lo es con las cubiertas por abiertos de X. Entonces, vamos a ver qué lo es también con respecto a las cubiertas por abiertos de Y. Bueno, entonces digamos así, sea, ¿qué les parece así? B alfa con alfa en I, una cubierta de K con B alfa abierto de Y. Para todo alfa. ¿Sale? Supongamos entonces tenemos una cubierta con abiertos de Y. Bueno, ¿cómo son los abiertos del subespacio Y? Pues simplemente son intersecciones de un abierto de X con el subespacio Y, ¿no? Entonces, para cada alfa en I, seleccionemos un abierto pero de X. Vamos a llamarle W alfa.
de X, de tal manera que nuestro B alfa es precisamente la intersección de Y con el W alfa. ¿Vale? Y bueno, pues si con los B alfas cubríamos acá, con los W alfas que son más grandes, también cubrimos acá, ¿verdad? Entonces, esta familia de los W alfas es una cubierta de nuestro K por abiertos de X. Y como estamos suponiendo que nuestro K es compacto con respecto a los abiertos de X, entonces existe una subcubierta finita, ¿no? Digamos, como K es compacto respecto a los abiertos de X, existe entonces J, un subconjunto finito de I, de tal manera que nuestro K está contenido en la unión de estos W alfas. ¿Sale? Pero pues nuestro K está contenido en Y. Entonces, pues nuestro K realmente está contenido en Y intersección la unión de los W alfas. Pero pues la Y intersección, la unión de los W alfas es la unión de los Y intersección W alfa. ¿Sale? Bueno, aquí todas las alfas están en I, por cierto, es la unión a lo largo de todo I. Y Y intersección W alfa es exactamente la B alfa, ¿no? Y esto pues termina esa demostración. Bien, demostraremos entonces que si nuestro espacio X métrico contiene un compacto K, entonces este K es cerrado en X. ¿Vale? Si X espacio métrico y K subconjunto de X compacto, entonces K es cerrado en X. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues vamos a probar que el complemento de K es abierto. No voy a hacer la prueba formal, voy a hacer más bien un dibujito. Entonces piensen ustedes que este es el espacio X y pues por aquí está nuestro compacto K. ¿Sale? Si nosotros tenemos por aquí un puntito cualquiera de X, quisiéramos ver que hay una vecindad de este punto X que está contenida en el complemento de K. ¿Sale? Entonces, bueno, para esto vamos a cubrir acá con una cantidad infinita de abiertos. ¿Cómo los vamos a obtener? Bueno, pues por cada punto, digamos, Y de K, vamos nosotros a medir la distancia de Y a X y vamos a fijarnos pues en algo menor, digamos la mitad de esa distancia, ¿no? Digamos, vamos a llamarle epsilon Y a la distancia entre Y y X dividida entre 2, ¿sale? Entonces, digamos que si nosotros Y lo circundamos por esta bola de radio epsilon Y, pues lo que tenemos como garantía es que nuestro puntito X dista de esa bola en epsilon Y también, ¿sale? Esta distancia también es epsilon Y. Entonces, estas distancias epsilon Y al menos nos dicen qué tan lejos está nuestro X de cada uno de los Y. Hacemos esto entonces por cada uno de los Y que se encuentren en nuestro K y pues eso nos da una cubierta abierta del espacio compacto K. Entonces, pues bueno, nosotros podemos de aquí solo seleccionar una familia finita, es decir, podemos quedarnos solo con una cantidad finita de estos, digamos por ejemplo estos 4, ¿sale? Y entonces nosotros lo que sabremos es que las distancias de nuestro X, de este puntito X, a cada una de estas bolas es, digamos, epsilon y1, epsilon y2, epsilon, bueno, mayores que esos valores, ¿no? Que los epsilon y. Digamos, entonces, si nosotros nos fijamos si definimos epsilon igual a el mínimo de estos epsilon yn, o epsilon yn con n desde
0 hasta algún K, donde digamos K eran los Y1 Y0 hasta YK eran los centros de estas bolas con las que cubrimos acá, ¿sale? Entonces lo que nosotros podemos tener como por seguro es que la bola de radio epsilon alrededor de X, ¿verdad? Va a ser ajena, va a ser, sí, no va a intersectar a ninguna de las bolas de radio epsilon yn alrededor de los puntitos yn. Está en la bola centrada en el mismo X con radio epsilon, pero esta bola pues es ajena a cada una de las bolas centradas en YK con radio, perdón, centradas en YN con radio epsilon n, haciendo n desde 0 hasta acá. Ajá. Y y es entonces esta bola que está contenida en el complemento de K, porque esta unión de las bolas centradas en Y con radio epsilon n, pues contiene K. ¿Va? Bien. Entonces los subconjuntos compactos de los espacios métricos son siempre subconjuntos cerrados. Lo mismo, cada vez que nosotros tenemos un subconjunto compacto, ¿sale? Cualquier subespacio cerrado de este compacto también volverá a ser compacto. Es decir, que si nosotros tenemos que K es un subespacio compacto de X métrico, como siempre, ¿verdad? Y nosotros tenemos F, un subconjunto cerrado de X, ¿verdad? Entonces, la intersección K con F, pues otra vez es un compacto, ¿no? Entonces, digamos, así son los subconjuntos o los subespacios cerrados de K, ¿no? La intersección de K con algún cerrado. Bueno, pues estos vuelven a ser compactos. Bien, entonces para esta demostración vamos a trabajar dentro de K. Es decir, nos vamos a olvidar de X y vamos a pensar solamente que este es nuestro K. Y F, bueno, pues es la intersección de un cerrado de X, pues K pues es simplemente un subconjunto cerrado de K. ¿Sale? Vamos a dibujarlo así. ¿Va? Y entonces, bueno, pues vamos a cubrirlo con abiertos, pues con abiertos de K, digamos, ¿no? Que es pues ya sabemos que da igual que sean abiertos de X o abiertos de K. Entonces, cubramos cualquier cubierta abierta de F, digamos todos estos amarillitos, ¿sale? Y agreguemos un abiertito más. Entonces, digamos, sea V alfa con alfa en I, una cubierta de nuestro F, bueno, cubierta abierta, y vamos a agregarle una cosa más. Okay. A esta familia, entonces, a esta cubierta de alfa, le vamos a agregar un abierto más, que sería el complemento de F con respecto a K. ¿Sale? Y entonces esta es cubierta de nuestro K, pero K es compacto. Entonces, como K es compacto, ¿verdad? Existen pues una cantidad finita de abiertos de aquí que cubren acá. Entonces, digamos, existen alfa 1, alfa 2 hasta alfa n en I, y de tal manera que, bueno, pues K menos F junto con los B alfas, con los B alfa Is, es cubierta de nuestro K. Entonces, pues si nos quedamos solamente con los B alfa Is, ¿verdad? Lo que obtenemos es claramente una cubierta
de nuestro F. ¿Sale? Es la subcubierta finita que habíamos estado buscando. Bien, pues ahora vamos a ver un teorema bastante importante. Realmente la importancia de este es pues que nos da una versión dual, que nos da un lenguaje diferente con el cual podemos hablar de compacidad. En esto me refiero a que utilizando la dualidad que existe entre pues, abiertos y cerrados, ¿no? Abiertos son complementos de cerrados, uniones con intersecciones, las leyes de Morgan, y bueno, fíjense la parte medular. Si nosotros tenemos una familia de conjuntos, ¿verdad? Y nos fijamos en la familia de los complementos de los conjuntos dados, ¿sale? Ocurre lo siguiente, si la familia que tenemos cubre el conjunto, entonces los complementos no pueden tener intersección, ¿no? O sea, alguien que estuviera en la intersección de los complementos tendría que no estar en ninguno de los de la familia original, pero si la familia cubre, pues entonces nadie tiene chance de estar en la intersección. Entonces, fíjense ustedes, vamos a ponerlo como teorema, aunque es justo simplemente una equivalencia de ser compacto. Digamos, un espacio o un conjunto K es compacto si y solo si para cada familia de cerrados, vamos a llamarle, digamos, F alfas con alfa en I, que tenga la propiedad que si yo tomo una subfamilia finita, la intersección es no vacía, digamos, para todo J subconjunto de I finito, la intersección de los F alfas, pero con alfa solamente en J, es no vacía, pues ocurre que la intersección de todos los F alfas con alfa en todo I es no vacía. ¿Sale? Entonces, a lo que me refiero con la dualidad es lo siguiente. Me refiero a que, bueno, si por un lado pensamos en una familia y en los complementos de nuestra familia, pues bueno, si nuestra familia está formada por abiertos, los complementos serán cerrados. Y al revés, o sea, esta dualidad se da en ambas direcciones. Si yo tengo una familia de cerrados, sus complementos son abiertos, ¿verdad? Si yo uno una familia, ¿verdad? Las leyes de Morgan me dan una relación con respecto a los complementos, ¿no? A la intersección de los complementos. Entonces, y justamente mi punto es que si una familia es cubierta, si la unión cubre, ¿sale? Entonces la intersección es vacía. La intersección de los complementos es vacía. ¿Sale? Entonces, en esta reformulación, esencialmente lo que estaríamos viendo aquí, fíjense, de nuevo, ¿no? En esta reformulación. Si nosotros tenemos entonces que cada familia, que cada subfamilia finita de la familia de cerrados F alfas, es decir, de los complementos de alguna cierta familia de abiertos, tiene intersección no vacía, quiere decir que las subfamilias finitas de nuestra colección de abiertos no cubre. O sea, ninguna subfamilia finita es cubierta. ¿Sale? Bueno, si nuestro espacio es compacto, pues, y nuestra familia fuera una cubierta, entonces alguna subcubierta finita tendría que cubrir, ¿no? Perdón, quiero decir, alguna subfamilia finita tendría que cubrir. Entonces, lo que está ocurriendo no es que la familia no sea de abiertos, lo que está ocurriendo es que la familia tal no es cubierta. Y si no es cubierta, entonces los complementos tienen intersección no vacía. ¿Sí? Es esta la conclusión. ¿Va? Y la prueba en el sentido opuesto, pues es similar, ¿no? O sea, simplemente es reflexionar un poquito acerca del juego de la dualidad que hay entre abiertos cerrados, uniones e intersecciones, cubrir o tener intersección vacía o no vacía. ¿Sale?
Muy bien, ese es un punto importante porque frecuentemente teoremas importantes se prueban utilizando este teorema. Y fíjense también que esta condición de que las intersecciones de familias finitas sean no vacías, que cada subfamilia finita tenga intersección no vacía, no es tan infrecuente, no es tan rara, ¿no? Es una cosa de hecho bastante natural. Es una cosa que puede ocurrir de una manera muy natural. Por ejemplo, si nosotros tenemos que nuestra familia de cerrados, los F alfa con alfa en I, bueno, no están en I, sino en un conjunto ordenado, digamos, uh, por ejemplo, si estas F alfas son comparables, es decir, que es linealmente ordenado con respecto a la contención. Ajá, pues ¿qué tenemos entonces? Que si yo tengo, por ejemplo, F alfa 1, F alfa 2, F alfa 3, tengo una familia finita, ajá, pues como cada uno está contenido en otro o al revés, entonces alguno de ellos es el más chiquito de todos. O sea, es él mismo, uno mismo de los de la familia, es este, la intersección de la familia finita. Entonces, pues sí, o sea, si nuestros compactos están ordenados linealmente, pues cuando tome una familia finita, el más pequeñito de ellos va a ser la intersección de esa familia finita y por tanto, pues no vacía, ¿no? Entonces, no son raros, esta situación no es rara, ¿no? Ok, digamos, este podría ser un dibujito de esta situación, ¿no? Tengo F, cada uno de los subconjuntos metido en alguno de subsecuente, ¿no? Bien. Bueno, esto es entonces nada más el preámbulo para demostrar un teorema importante y bien conocido, el teorema de Heine-Borel. Lo vamos a probar en un siguiente video. Hasta luego.